Personas que están o han estado sin hogar. ¿Cómo fue la primera noche sin un lugar donde vivir? Tenía 13 años cuando mis padres me echaron de casa y me dijeron que no querían volver a saber de mí. Me aterraba la idea de ir a un refugio porque conocía a algunos niños de acogida y todo el sistema me daba miedo. Además, quería seguir asistiendo a la misma escuela, no quería perder también a mis amigos. Lo más aterrador a esa edad era simplemente averiguar qué iba a comer. Había un remolque en ruinas a pocos minutos de la casa de mi padre, así que me quedé allí. No creo que realmente me diera cuenta de todo hasta una noche en la que tuve que elegir entre comida y mantas, porque la temperatura iba a bajar a unos 2 grados y solo tenía una manta algo delgada en ese momento. Al día siguiente, me puse mi mejor ropa, que no era nada impresionante, y pedí trabajo en un restaurante Long John Silver's. Mentí y les dije que tenía 15 años. Trabajaba 5 días a la semana y corría directamente después de la escuela. Comí más comida poco saludable en esa época que en cualquier otro momento de mi vida, todo para ahorrar dinero y conseguir algún tipo de refugio, que finalmente llegó en la forma de un Toyota Camry del 91 que compré en el Thrifty Nickel, donde vendían vehículos usados, por algunos cientos de dólares. Amé ese trasto viejo, y además calentarme era mucho más fácil en él. A partir de ahí, las cosas empezaron a mejorar. Encontré a una señora mayor dispuesta a alquilarme su garaje sin hacerme ninguna verificación de crédito. Recogí un sofá abandonado al lado de la carretera para dormir. Incluso tenía internet en el garaje, donde me pasaba las noches leyendo historias de terror. Ojalá los servicios de streaming hubieran sido una cosa en aquel entonces. Simplemente aprendí a lidiar con las dificultades. Mi infancia no fue normal. Fue absolutamente aterradora en muchos momentos, pero es lo que me convirtió en la persona que soy hoy. Solo estuve sin hogar unas 6 semanas, a los 36 años. Después de varios años de depresión y ansiedad erosionando lentamente mis recursos, relaciones y mi voluntad general de intentarlo, terminé teniendo una pelea final con mi novia, quien, razonablemente, ya no podía lidiar conmigo. Empecé a dormir en mi trabajo, que ni siquiera era un empleo de tiempo completo. La delicadeza necesaria para no ser descubierto y la libertad de estar fuera del estado extremadamente poco saludable en el que estaba mi relación mantuvieron mi mente ocupada, alejándola del terror absoluto que se escondía debajo de lo superficial. Para mí, lo aterrador de estar sin hogar era la creciente sensación de que si caía aún más, probablemente nunca me recuperaría. Se necesitan recursos para estar limpio, alimentado y descansado, y si no tienes esas cosas, es muy difícil conseguir recursos, y mucho menos encontrar la voluntad de intentarlo. Pero esa primera noche fue solo cuestión de supervivencia, asegurarme de que la segunda noche no fuera en la calle. Lo logré durante 6 semanas, y ese tiempo, en realidad, me salvó la vida. Estuve lejos del conflicto, conectado de manera íntima con lo graves que se habían vuelto mis circunstancias, obligado a seguir un horario muy regular. La rutina es algo muy beneficioso para mí, pero casi imposible cuando estoy en un estado depresivo, y, sin tener facturas que pagar, pude ahorrar lo suficiente para cubrir el depósito y el alquiler de un lugar. Todavía lucho con una depresión bastante seria, pero el terror instintivo de no tener un lugar ni a nadie realmente se quedó grabado en mí. Una motivación mejor sería pensar en el futuro que quiero en lugar del futuro que temo, pero, tal como están las cosas, al menos tengo una motivación lo suficientemente fuerte para escapar de la increíble gravedad de la enfermedad mental. Cuando eres adolescente, parece algo cool dormir en el auto, en el sofá o en el piso de algún amigo o conocido, o que tu papá consiga un apartamento alquilado por 1 mes o 2 sin pagar nada. Mudarse cada pocos meses, llevando todo lo que puedes en un viejo Honda Civic, parece una aventura. Una vez incluso trasladamos un sofá por toda la ciudad en ese coche. Debimos parecer un par de idiotas. Recuerdo una vez que, después de varios meses viviendo en un lugar sin muebles y durmiendo en el piso, con una alfombra tan infestada de pulgas que literalmente podías verlas saltar por todos lados, el propietario se frustró tanto con nosotros, básicamente ocupando su propiedad sin pagar. Mi papá prometía pagar, pero nunca lo hacía, que decidió quitar la puerta principal. Salimos a buscar algo de comida, y cuando volvimos, la puerta ya no estaba. Viéndolo en retrospectiva, es una manera bastante ingeniosa de sacar a alguien de tu propiedad.
Una de las formas en que conseguíamos comida era yendo al buffet de desayuno de un hotel elegante. Decíamos al camarero que teníamos una habitación allí, comíamos un montón de comida y simplemente nos íbamos. En ese momento parecía divertido, pero mirando atrás, es un tipo de vida bastante retorcida para que un padre le dé a su hijo adolescente. La primera noche que mi esposa y yo nos encontramos durmiendo al aire libre fue en un parque local que conocía. Habíamos bajado del campo con unos cuantos billetes, lo suficiente para una comida, tal vez, con la esperanza de quedarnos con un amigo. Sin embargo, él no pudo ofrecernos un lugar donde quedarnos, así que tuvimos que dormir afuera. Después de la inseguridad de esa primera noche, le dije a mi esposa que teníamos que encontrar un lugar más seguro para dormir. Caminamos 1 hora hacia las laderas de la montaña de la Mesa, en Sudáfrica, y encontramos un lugar bastante escondido entre algunos arbustos y árboles. Limpiamos la zona de ramas y piedras, haciéndola un poco más habitable, y luego volvimos a la ciudad para buscar trabajo. Pasábamos el día yendo de un lugar a otro en busca de empleo hasta que comenzaba a oscurecer. Luego subíamos la montaña a nuestro pequeño refugio para pasar la noche. Hicimos eso diariamente durante un mes hasta que conseguimos una pequeña habitación tipo choza en los barrios marginales, donde nos quedamos unos meses más hasta que recibí una oferta de trabajo. Fueron los trabajos temporales de camarera de mi esposa los que nos mantuvieron alimentados mientras yo buscaba empleo. El mayor desafío fue mental, mantenernos enfocados, limpios, presentables y convertir la búsqueda de empleo en nuestro trabajo diario. Dormir en mi auto no fue tan malo. Era verano, así que hacía bastante calor, lo cual fue mi mayor problema. Me duchaba en el gimnasio y pasaba la mayor parte del día en la biblioteca antes de ir a trabajar. Las primeras noches no fueron malas. Sin embargo, una noche la policía me encontró durmiendo en mi auto y me escoltó al refugio local para personas sin hogar. Esa fue una de las noches más aterradoras de mi vida. Estaba acostado en una litera superior cuando estalló una gran discusión porque uno de los hombres sacó metanfetamina, no quiso compartirla con otro, y luego un tercero se enfureció y empezó a gritarles para que se callaran porque necesitaba dormir. Nota, como esto surge mucho, muchas personas me preguntan cómo fue legal que la policía me escoltara al refugio. No conozco la legalidad del asunto. Lo que puedo decir es que me desperté con un golpe en mi ventana y vi a 4 policías, 2 patrullas y esas linternas súper brillantes apuntándome. Ni siquiera se me ocurrió discutir con ellos. Una vez mi ex me engañó para que volviera a vivir con ella después de una ruptura. Un par de semanas después, decidió organizar una venta de garaje. Esa venta terminó incluyendo la mayoría de mis cosas. Luego, con el dinero en mano, decidió que era momento de que yo regresara a mi lugar. Mi lugar, que ya no tenía nada dentro. Mi lugar, del cual ya había dado aviso de desalojo. Mi lugar, que ya estaba esperando a un nuevo inquilino. Pasé mis últimas 2 semanas durmiendo en un suelo de madera usando suéteres como mantas y, cuando llegó el día de desalojar, metí toda mi ropa en una bolsa de plástico y simplemente empecé a caminar. Estaba completamente en la ruina. No tenía absolutamente nada ni idea de por dónde empezar. Era pleno invierno canadiense, así que quedarme afuera habría sido una sentencia de muerte en muchos casos. Hice lo único que se me ocurrió, me senté en una cafetería Tim Hortons abierto las 24 horas. Usé el poco dinero que tenía para comprar cafés pequeños de vez en cuando, al menos para tener una excusa para estar allí. Eventualmente, mi dinero se acabó y pensé que seguramente me echarían. Entonces, una de las mujeres que trabajaba en el mostrador se acercó y me dio mi pedido habitual. Supongo que probablemente se dio cuenta de lo que estaba pasando y sintió lástima. La segunda vez que lo hizo, luché por no llorar. Estoy muy agradecido porque mi siguiente plan, si me pedían que me fuera, era negarme educadamente y esperar a que llegaran los policías. Era mejor que congelarme hasta morir. Llegó la mañana y solo me quedaba suficiente dinero para tomar un autobús. Fui al centro para intentar encontrar algunos amigos. Lo logré, y estuve entre sofás, pasando las noches entre varios amigos. Nunca pasé una noche en el frío, pero sí muchas en cafeterías o yendo de casa en casa. Fue la peor etapa de mi depresión y el momento más cercano en que estuve de terminar con mi vida. Hoy las cosas están 1.000.000 de veces mejor,
pero nunca olvidaré lo inútil y despreciable que me sentí. Mis padres nunca nos dijeron que habían perdido la casa por el banco. Un día simplemente dejamos todo excepto algo de ropa y lo esencial. Recuerdo estar sentada en el coche mirando el mundo afuera y sintiéndome extremadamente sola. El viaje parecía interminable, salvo cuando teníamos que ir al baño. Comíamos unas galletas y bebíamos agua de los baños en las paradas de descanso. Dormir en un asiento de coche que no se podía reclinar fue muy difícil, así que no dormí las primeras noches. Fue horrible, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, todo se volvió nuestra nueva normalidad. Pasábamos horas conduciendo y a veces acampábamos en campings o al borde de la carretera en lugar de dormir en nuestro coche, que era terriblemente pequeño. Esto arruinó por completo nuestra educación, ya que no podíamos permanecer en una escuela el tiempo suficiente. Me encantaba la escuela por la comida, y a veces robaba papel, lápices y libros para tener algo que hacer. Mi madre eventualmente dijo que nos educaría en casa, pero pronto dejó esa idea y nos dejó a nosotros encargarnos de nuestra propia educación. Casi logré obtener mi GED, que es un examen que certifica que un estudiante tiene los mismos conocimientos que alguien que ha terminado la escuela secundaria, pero una enfermedad me lo impidió. Algunos de mis hermanos menores solo tienen educación de tercer o cuarto grado. En invierno, recuerdo tener que bañarnos en bombas de agua manuales en los campings. El agua estaba tan fría que quemaba y adormecía cualquier parte que tocara. Tampoco teníamos ropa de invierno, así que nos envolvíamos en mantas viejas y capas de ropa. Raramente teníamos comida, y yo llegué a comer trozos de ropa o papel. Hubo una temporada en la que comimos panqueques como nuestra principal comida durante meses. Ahora no puedo soportar el olor de los panqueques porque me hace sentir enferma. Otras comidas que conseguíamos eran ramen y, raramente, un hot dog. No estoy segura de cómo mis padres conseguían esa comida o dinero, aunque fuera poco. Tal vez de alguna despensa de alimentos. Cocinar en una fogata no era tan difícil, y aprendí a hacer fuego y a reunir lo que necesitaba para mantenerlo encendido. Si nos enfermábamos, nunca íbamos al médico. Solo teníamos que esperar a que mejoráramos. Estuvimos entrando y saliendo de la falta de hogar hasta que llegué a la adolescencia, cuando mi abuela compró una casa para que todos viviéramos. Aún se siente extraño tener un hogar e incluso comida. Todavía tengo dificultades para entender muchas normas sociales debido al aislamiento que sufrí durante mi experiencia de no tener hogar. Simplemente hacías lo que podías para sobrevivir. Todavía guardo resentimiento hacia mis padres por evitar cualquier ayuda del gobierno o de refugios para personas sin hogar. Perdieron nuestra casa por gastos estúpidos y la bancarrota. Sus hábitos nunca cambiaron. Conseguíamos un lugar para vivir por 1 o 2 años, pero luego lo perdíamos porque mis padres eran terribles manejando el dinero. Viví en la escuela hasta que abandoné los estudios debido a una serie de razones personales que se acumularon. Mi madre se enojó mucho cuando dejé la escuela y no me habló durante los primeros días. Mi relación con mi padre es complicada o inexistente. Tomé el tren hacia mi ciudad natal, aunque no sabía qué haría ni a dónde iría cuando llegara. Terminé quedándome la primera noche en la habitación de mi hermano, no exactamente un apartamento, solo una habitación con cocina y baño que comparte con otras 5 personas. Después de eso, publiqué en redes sociales sobre mi situación y un amigo con quien había perdido contacto, a pesar de haber sido muy cercano en el pasado, me ofreció quedarme con él y su prometida hasta que pudiera encontrar un lugar propio. Nunca tuve que dormir afuera, y encontré un apartamento después de aproximadamente un mes. En general, tuve bastante suerte con cómo se resolvió todo. Y mi madre y yo ahora estamos bien, y mi padre y yo también estamos intentando reconstruir nuestra relación después de que finalmente se divorció de su ya no tan nueva esposa. Siempre me he referido a ella como su nueva esposa, aunque hayan pasado más de 10 años. Estuve sin hogar por un tiempo en los años 80. Al principio, es aterrador. Te sientes completamente insegura. Yo era una adolescente y no estaba dispuesta a cerrar los ojos y dormir sola en un banco del parque. Así que fui a un refugio local y mentí sobre mi edad. Me obligaron a ducharme y a hacer un test de orina. Resultó que las mujeres en ese refugio eran más aterradoras que la calle, así que la siguiente noche no volví. Dormí en un parque,
pero finalmente hice amigos entre los ocupantes ilegales y me quedé con ellos. Era muy comunitario, y allí me sentí segura y querida. El mayor problema de estar sin hogar en la ciudad es que nadie quiere dejarte usar el baño. Incluso los baños de los parques suelen estar cerrados. Hacer tus necesidades entre coches puede hacerse rápido y con algo de privacidad, pero cuando tienes tu periodo, es una pesadilla. Hoy en día, tengo estabilidad, así que nunca paso junto a una persona sin hogar sin comprarle algo de comida o darle algo de dinero. Y si lo usan para drogas o alcohol, no me importa. Vivir en la calle es difícil. Bebe si lo necesitas, amigo mío. Empaqué 3 bolsas, una con ropa, mantas y una almohada, otra con comida y otra con libros. Pasé un tiempo durmiendo en los sofás de mis amigos, quedándome 1 o 2 semanas con cada uno, y dormí en mi auto mientras lo tuve. Usaba las cocinas de otras personas para hacer comida que había robado y comía lo que 7-Eleven tiraba. Todas las mañanas, alrededor de las 6 de la mañana, el turno nocturno tiraba toda la comida que había estado demasiado tiempo fuera. Esperaba a que el empleado volviera adentro y luego sacaba la bolsa del contenedor de basura. Dormí al aire libre en algunos parques después de que remolcaron mi auto y agoté la buena voluntad de mis amigos. Me volví muy buena en lavados rápidos de 5 a 10 minutos en baños públicos usando jabón líquido para manos. Usaba generalmente 2 McDonald's abiertos las 24 horas alrededor de las 4 de la mañana para evitar que alguien me encontrara. Lo que hacía era mendigar afuera de una estación de metro para conseguir suficiente dinero para una roca de crack, una dosis de heroína, una aguja, un sándwich y un té. Si usas ropa semiprofesional y dices, oh Dios mío, me robaron el bolso. Alguien tiene algo de cambio, consigues más dinero que simplemente pedirlo con jeans puestos. Hice esto durante años hasta que accidentalmente quedé embarazada. Me juré a mí misma que no iba a arruinarle la vida a mi hijo siendo una adicta, así que dejé todo de golpe. Ahora tengo una casa y el próximo 18 de noviembre cumpliré 14 años limpia. Realmente no entendía lo que estaba pasando, tenía unos 6 o 7 años en ese momento. Papá dijo que íbamos a dar un paseo en coche y que empacara mi mochila con toda la ropa que pudiera y un juguete. Mamá solo lloraba. Mi hermano y yo nos sentamos en el asiento trasero. Él era un poco mayor y sostenía nuestra Sega Genesis, con una expresión de miedo. Conducimos por un rato, ya estaba oscureciendo, y nos detuvimos frente a un Walmart. Papá dijo que necesitaba descansar un rato. Fue la primera de muchas noches que dormimos en el coche. Recuerdo que uno de mis padres siempre estaba despierto, con la mano en el bolsillo de su abrigo. Mirando hacia atrás, ahora es obvio que tenían un arma para protegernos, turnándose para dormir. Crecí en el sistema de acogida para niños sin padres y, cuando te conviertes en adulto, envejeces fuera del sistema, lo que significa que ya no estás bajo su protección. Algunos chicos que envejecen fuera pueden quedarse con sus padres de acogida si tienen una buena relación. Ese no fue mi caso, no tenía una buena relación con mis padres de acogida. Ellos tenían una mezcla de niños en acogida y sus propios hijos biológicos viviendo en la casa, y básicamente lo hacían por el dinero del cheque. Sabía que se acercaba mi cumpleaños y que tendría que irme, y estaba muy nerviosa por hablar con mi madre de acogida al respecto. Cuando lo hice, fue bastante indiferente, diciendo que no habría espacio, pero que tal vez podría quedarme unas semanas después de mi cumpleaños. Sin embargo, unos días después de mi cumpleaños, apareció la trabajadora social y tuve que irme. Firmé un montón de papeles y otras cosas mientras me observaban empacar mis cosas. La parte horrible fue que no tenía muchas cosas, porque compartía habitación y había vivido en múltiples casas, así que nunca tuve más que una bolsa de viaje. Pedí llevarme una pequeña manta que había tenido desde que llegué allí, pero mi madre de acogida dijo que no porque era algo que había estado en su familia durante años. ¿En serio? La trabajadora social me dio un poco de dinero, no mucho, y luego me escoltó fuera de la casa, literalmente caminó conmigo hasta la calle y me dejó ahí. Mi primera noche estuvo, supongo que bien. Dormí en el parque, pero hacía bastante frío porque era noviembre. Sin embargo, me acostumbré. Honestamente, en ese momento me sentí libre. Siempre había vivido con personas horribles en hogares horribles donde no tenía privacidad,
Tenía que hacer 1.000.000 de quehaceres o simplemente me gritaban. En la calle, nadie me molestaba mucho, a menos que estuviera pidiendo dinero. Claro, durante mis años sin hogar no tomé las mejores decisiones. Muchos hombres me usaron o se aprovecharon de mí, y hubo momentos realmente duros en los que no sabía si sobreviviría. Pero al menos tenía el control de mí misma, si eso tiene sentido. Ahora que lo pienso, esto es un dato aleatorio. Muchas veces la gente pregunta por qué las personas sin hogar se quedan en la calle en lugar de ir a un refugio. Para que lo sepan, se llenan rápido, se quedan sin espacio, y pueden ser peligrosos. Conocí a algunas personas que fueron atacadas físicamente en refugios. No digo que todos sean malos, pero en mi experiencia no siempre son lugares seguros. Ahora tengo un hogar, pero a veces pongo periódicos encima de las sábanas y duermo sobre ellos. Sé que suena raro, pero recuerdo noches en las calles cuando no tenía nada y encontraba un montón de periódicos. Me envolvía en ellos y me sentía cálida y segura. No me di cuenta realmente de que estaba sin hogar durante un par de semanas. Tenía 16 años, y mi mamá y yo estábamos en una situación de abuso doméstico. Ella se fue a la casa de una amiga, y yo me fui a la casa de una amiga también, desde donde estuve saltando de casa en casa durante unas semanas hasta que la mamá de mi novio se dio cuenta de que algo no estaba bien. Había pasado noches aleatorias en su casa antes, en la habitación de invitados, pero durante esas 2 semanas me quedé con ellos 3 veces. En la cena, ella bajó suavemente el tenedor y dijo, «Sara, algo está pasando. Cuéntame». No era una pregunta. Así que empecé a llorar en la mesa y me di cuenta de que no tenía un hogar. En los siguientes 5 minutos, ella, mi novio, su papá y yo nos pusimos los zapatos y nos subimos al coche para ir a la casa abusiva y recoger mis cosas. Luego hicieron de la habitación de invitados mi habitación real durante 1 año, hasta que pude ir a la universidad y conseguir un apartamento. Hace mucho tiempo fui una persona sin hogar por primera vez en el norte de Michigan. En 1996, tenía solo 20 años y había aceptado un puesto de asistente de gerente en un restaurante Bob Evans, que están solo al este del río Mississippi. Mi entrenamiento de 16 semanas fue bastante bien, y poco después me ofrecieron un ascenso a asistente de gerente general en una nueva ubicación que abrirían en una ciudad a varias horas de distancia. Para aceptar el trabajo, tuve que mudarme lejos de mi familia, mis amigos y el apartamento que compartía con un compañero de cuarto, sin tener un automóvil. Pero era joven, estaba sano y aún no había experimentado que la vida me golpeara de la nada, así que un ascenso con un buen aumento en una gran ciudad universitaria me pareció brillante. Todavía me quedaba medio año de contrato de alquiler y, aunque tenía un compañero de cuarto, el apartamento estaba alquilado solo a mi nombre, ya que su historial crediticio y de antecedentes no era bueno. Para que mi compañero no quedara desamparado cuando me mudara, acordamos que él pagaría el alquiler a mi nombre y encontraría a 1 o 2 amigos para compartir los gastos. Me pareció justo en ese momento, así que me mudé felizmente para disfrutar de mi nuevo ascenso. Ser una ciudad universitaria en los años 90 significaba que el alquiler en mi nueva ciudad era sorprendentemente alto para mí. Sin embargo, con mi ascenso, estaba convencido de que estaría bien. Tan confiado estaba que fui a uno de esos lugares de alquiler con opción a compra para llenar mi nuevo apartamento con muebles. Así que, para resumir, sin auto, en una ciudad desconocida, con un alquiler más alto del que había tenido antes, sin familia ni amigos cerca y con una gran parte de mi cheque destinada a muebles alquilados. Suena tonto ahora, pero recordemos que apenas tenía 20 años y aún no sabía lo mal que podían ponerse las cosas. Apenas estaba sobreviviendo económicamente, pero estaba destacándome en el trabajo y poniendo todo mi esfuerzo en ello. Te imaginarás mi sorpresa unos meses después cuando recibí mi cheque de salario y era solo una pequeña fracción de lo que solía ser. Pasé un fin de semana muy angustiante pensando que debía ser un error de impresión y esperé al lunes para solucionarlo. Esa cantidad apenas era suficiente para cubrir tal vez la comida de 2 semanas, sin nada para pagar el alquiler, los servicios, los muebles, etc. Tenía que ser un error. No lo era. En resumen, mi excompañero de cuarto no pagó ni un centavo de renta ni servicios después de que me fui. Además, destrozó el apartamento,
quemó las alfombras, hizo agujeros en las paredes, llenó un armario con bolsas de basura de cocina y las dejó pudrirse para no tener que llevarlas abajo. Arrancó un inodoro para usarlo como trono en una fiesta y lo usaron para más que sentarse. Luego se mudó, dejando todo el desastre. Como el propietario no sabía que me había mudado a otra ciudad, me llevó a la corte por el alquiler atrasado del resto del contrato más miles en daños. Esto fue en los años 90, sin Facebook ni redes sociales para informar rápidamente. No tenía idea de que había un juicio, y mi falta de asistencia resultó en un fallo en mi contra, seguido de una fuerte retención de mi salario. En resumen, estaba arruinado. A pesar de tener un buen trabajo con un buen sueldo para mi edad y la época, me tomaría más de 9 meses cubrir el monto de la deuda, siempre y cuando lograra mantener el trabajo en una ciudad donde no tenía apoyo y sin un lugar donde vivir. Intenté reducir la cantidad que retenían, pero mi situación de joven sano y soltero de 20 años no generó ninguna simpatía. Mantuve mi trabajo, incluso seguí destacándome. Devolví los muebles, busqué compañero de cuarto, pero de todos modos me desalojaron en menos de un mes por no poder pagar el alquiler. Ahí estaba yo, con una apariencia impecable, trabajador, sin beber ni fumar, asistente de gerente general de un restaurante con ventas anuales de más de 1 millón en los 90, y sin hogar, sin esperanza de un cheque completo por otros 8 meses. ¿Preguntaste cómo fue la primera noche? Bueno, la primera noche en realidad fue bastante buena. Recuerdo que me ofrecí para trabajar un turno donde tenía que abrir y cerrar el restaurante. Trabajé hasta después de medianoche y abríamos a las 6 de la mañana, así que simplemente me quedé en el restaurante, terminé papeleo, hice proyectos extra, dormí un par de horas en la oficina, me cambié de camisa y me refresqué en el baño antes de abrir. La primera mala noche llegó unos días después, cuando cerré y tenía 2 días libres sin ningún lugar a donde ir. Caminaba mucho. Me aseaba en baños de gasolineras, tenía un pequeño almacén para guardar mis pocas pertenencias y ropa de trabajo limpia, y siendo verano en una ciudad universitaria, dormía en parques. Después de un par de meses trabajando 6 días a la semana siempre que podía, los otros gerentes comenzaron a sospechar. Era un puesto asalariado, ¿por qué querría trabajar tanto y cerrar siempre? Pero seguí callado, trabajando duro y preocupado por el invierno. Con el otoño y el frío de Michigan, mi situación se volvió evidente para mis compañeros. Mi gerente de área, tras enterarse, me ofreció un sofá en su sótano hasta que pagara la deuda. Acepté su ayuda, llorando por primera vez en 4 meses de miedo y soledad. Permanecí en esa empresa 7 años más, agradecido por la bondad de ese hombre y su esposa. Esa lección de empatía me marcó para siempre. Honestamente, para mí no fue tan malo. Me echaron de casa, pero vivía en una buena zona. Tenía un coche, así que simplemente lo estacionaba en parques y otros lugares, y solo pasaron unas 2 semanas antes de que encontrara un lugar donde quedarme. Además, en ese momento estaba solo, así que realmente no me importó demasiado. No todas las situaciones son así, claro. Tuve la suerte de que fue temporal y de contar con un coche, un trabajo donde podía ducharme y donde pasaba la mayor parte de mis días y noches. Trabajaba en un criadero de animales y en un teatro, así que generalmente no salía hasta las 2 de la mañana y empezaba a las 6 de la mañana, lo que significaba que apenas pasaba tiempo en el coche. Además, era a principios de primavera, así que el clima estaba bastante agradable, ni demasiado caliente ni demasiado frío. Fui muy afortunado. Tenía 18 años y estaba lidiando con depresión. Solo tenía que presentar los exámenes finales y estaría listo para avanzar, pero entré en pánico y no asistí, lo que, por supuesto, me hizo reprobar. El haber fallado empeoró aún más mi depresión. Mis padres no pudieron soportarlo más, empacaron mi ropa en una maleta y me echaron a la calle. No tenía idea de a dónde ir y no quería dormir en la ciudad como hacen la mayoría de las personas sin hogar porque tenía demasiado miedo de que me pasara algo o de perder las pocas cosas que tenía mientras dormía. Así que me adentré en el bosque, abrí la maleta con mi ropa y me acurruqué allí para dormir. Es innecesario decir que esa noche apenas dormí. Estaba demasiado decepcionado de mí mismo por ser un fracaso y lloré mucho. Gracias a Dios no estuve sin hogar mucho tiempo antes de que mis abuelos me acogieran hasta que encontré un trabajo. Cuando conseguí un empleo,
mis padres me dejaron volver a casa y comencé terapia. Ahora estoy bien, pero el haber sido abandonado por mis padres en el momento en que más los necesitaba todavía duele hasta el día de hoy. Lo primero que me di cuenta, a los 18 años, cuando dejé mi casa y me encontré varada de inmediato, fue que no era tan desafortunada como siempre había pensado. Siendo mujer, joven y con un aspecto normal, recibí apoyo de muchas personas al azar que me consideraban muy valiente. Me impactó mucho darme cuenta de que, si hubiera sido gorda o un hombre, probablemente habría estado en serios problemas. En ese momento vivía en España, y pasar un par de noches en un parque resultó ser casi emocionante. Solo me llevó un par de noches conseguir alojamiento de emergencia, y nadie me molestó. Luego pasé de un trabajo malo a otro durante algunas semanas, hasta que conseguí un aprendizaje de 1 año vendiendo zapatos. Lo segundo que aprendí fue que hacer autostop es muy barato y bastante seguro en Europa. Mantenía un aspecto limpio, hice muchos intercambios de trabajo a cambio de alojamiento, y poco a poco fui saliendo adelante. Ahora tengo 28 años y estoy asentándome en Cornwall, Reino Unido, que es el lugar más bonito que jamás podría imaginar para vivir. Yo era joven, tenía 11 años, pero sabía que mi mamá consumía drogas y que nuestra situación iba a terminar como terminó. Todo empezó mudándonos constantemente, de estado en estado, a donde fuera más barato vivir. Las condiciones de vida empeoraban con cada mudanza. En nuestra última casa como familia, antes de que los servicios de protección infantil nos separara, tuvimos que limpiarla antes de mudarnos, un trato que mi mamá hizo con el propietario. Era asqueroso. Estaba lleno de desechos de ratón, agujas sucias, revistas para adultos y el piso completamente cubierto de basura. Bueno, pensé, al menos es una casa. Estaba emocionada por tener un nuevo lugar para vivir. Luego, cortaron el gas y la electricidad en pleno invierno. El parabrisas del auto de mi mamá fue destrozado y usamos plástico para arreglarlo. Siempre teníamos frío. Cuando la policía tocaba la puerta, hacíamos lo que nos habían enseñado, escondernos debajo de las camas, no responder, no hacer ruido. Cuando cortaron los servicios, supe que nos mudaríamos de nuevo. Nos quedamos en un refugio para personas sin hogar por un corto tiempo, hasta que las clases comenzaron de nuevo. Estuve en la escuela secundaria menos de 2 meses antes de que, en medio de la noche, como siempre, mi mamá dijera que empacáramos nuestras cosas porque nos mudaríamos esa noche. Pero no me di cuenta de lo mal que estaba por las metanfetaminas, no del todo, hasta que llegamos al Valle de la Muerte y dormimos afuera de una iglesia. Las noches en el desierto son muy frías, y los días son miserables cuando vives afuera. Simplemente lo acepté, sentí como mi corazón de 11 años se enfriaba, como si una vela dentro de mí se apagara. Mi mamá no nos inscribió en la escuela, nos dio MRSA, una infección bacteriana que come carne, y no recibimos tratamiento médico. No nos alimentaban, así que robábamos comida de las tiendas y pedíamos muestras gratis en los restaurantes. Conocí a 2 extraños que se preocuparon por nosotros y nos compraron comida. Fue humillante, me sentía indigna. Ser una persona sin hogar me hacía sentir un poco menos humana que todos los demás a mi alrededor. Podría seguir hablando de la experiencia, pero creo que este comentario ya es bastante largo. No llegué a estar sin hogar en el extremo en que algunos de los chicos que conocí lo estaban, esos que acampaban en el bosque a las afueras del pueblo, pero pasé un verano en una organización religiosa que daba alojamiento temporal en la ciudad. La primera noche fue bastante dura. Había estado viviendo con algunos amigos después de perder mi lugar, pero la vida los llevó a cada uno por su lado. Uno de ellos me llevó a la organización y, básicamente, dijo, ok, adiós. La organización religiosa era el típico refugio dirigido por cristianos ultraconservadores. Los encargados eran agresivamente prepotentes, al punto de exigir respeto mientras conducían autos deportivos nuevos y te trataban como basura. Los residentes eran una mezcla de exconvictos y adictos, aunque también había algunos hombres mayores que estaban allí simplemente porque eran ancianos y la ayuda gubernamental no les alcanzaba. Tienes que adoptar nuevas formas de pensar cuando estás rodeado del lado menos respetable de esa multitud. Aprendí a evitar que la gente me robara mis cosas y cómo hablar con personas drogadas para evitar conflictos. Pasé ese verano caminando por la ciudad de sol a sombra buscando trabajo.
Estoy bastante seguro de que solicité empleo en prácticamente todos los negocios posibles, actualizando mi solicitud con ellos regularmente. Hice mi mayor esfuerzo para no caer en adicciones. Un año después, estoy sentado en una casa alquilada con una encantadora novia y un cómodo trabajo de oficina. Y preferiría morir antes que volver a ese infierno. Estuve sin hogar hace 1 o 2 años. Dios, fue terrible. Aunque la razón por la que me fui fue porque mi padre me estaba abusando, así que supongo que podrías decir que, en cierto modo, era un poco mejor. Como todos dicen, la primera noche es mala, muy mala. Te das cuenta de que esto está realmente pasando. Había un refugio al que me tomó unas 5 horas caminar para llegar, no tenía idea de la gran diferencia que hace tener un coche, pero déjame darte un consejo, no te molestes en ir a un refugio. Tal vez fue porque pasé de un estilo de vida a otro en un solo día, pero las personas allí son ruidosas, huelen mal, te roban tus cosas y, más de una vez, estallan peleas. Solo duré 3 días antes de decidir irme. Encontré un lugar apartado en un estacionamiento que no estaba tan mal para dormir. Probablemente fue mi lugar habitual durante todo el tiempo, excepto cuando me alejaba mucho de la zona. Estaba sombreado, no se sentía demasiado sofocante, era primavera y verano, y era bastante difícil de encontrar. Al menos, nunca había nadie más durmiendo allí. Me llevé mi teléfono cuando me fui, y cuando iba a un Starbucks o a una biblioteca o cualquier otro lugar, usaba el wifi para ver YouTube o lo que se me antojara en ese momento. De hecho, así fue como encontré Reddit, y estuve acechando por un tiempo antes de empezar a publicar. Visitaba bibliotecas y buscaba trabajos en línea. Gracias a Dios dejaban usar las computadoras a cualquiera. Después de conseguir un trabajo, me tomó unos meses más, pero alquilé un pequeño apartamento y luego solicité ingresar a la escuela. Ahora tengo una beca, prácticamente una beca completa si cuentas las otras 3 que tengo. He estado viviendo en las residencias estudiantiles, pero pronto me mudaré con un amigo. ¿Y cómo es estar sin hogar? Es increíblemente difícil. Te dan ganas de llorar. Hubo momentos en los que pensé que estaría mejor muerta, ya que ambas vidas, con mi familia y estando sin hogar, estaban fallando. Nunca quiero volver a ese tiempo. Voy a tratar bien a mis hijos para que nunca tengan que pasar por eso ni sentir que deben tomar esa decisión por sí mismos. Creo que me desvié un poco del tema, así que disculpa si terminé diciendo más de lo que la pregunta pedía. Salí del servicio en 2012, cuando dejé el hospital para veteranos. Así que esto sucedió hace muchos años. Para 2013 las cosas iban más o menos bien, pero los analgésicos que me había dado el hospital comenzaron a causarme problemas. Después de otra cirugía de columna, pedí que me los suspendieran. Eso marcó el inicio de una pesadilla que duró 3 años. Al solicitarlo, terminaron mi receta, pero no me advirtieron sobre los efectos secundarios del síndrome de abstinencia. Ese proceso quebró los frágiles cimientos sobre los que estaba construida mi vida tras el servicio, y las cosas comenzaron a deteriorarse rápidamente. Me quedé sin hogar antes de darme cuenta de lo que estaba pasando. Siendo el idiota que soy, pensé que estaría bien mientras pudiera mantenerme limpio, asistir a mis clases y graduarme de la universidad. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta en desiertos y junglas de mierda, viviendo en condiciones pésimas. Así que, ¿qué importaba ser un vagabundo en esta tierra de abundancia? Por un tiempo, viví a la orilla de un río con otro veterano sin hogar o en una parada de camiones cercana, donde dormíamos en mi auto. Me decía a mí mismo que mientras pudiera ducharme y llegar a clase a tiempo, y hacer mis tareas, usaba el internet de la parada de camiones, que amablemente no me prohibieron, estaría bien. Pero entonces comenzaron las pesadillas. El otro veterano que vivía conmigo, llamémoslo Sam, solía despertarme sacudiendo mi pie izquierdo desde el asiento trasero, yo dormía adelante, él atrás. Era un auto clásico enorme que consumía $400 de gasolina al mes. Decía que gritaba órdenes o comenzaba a gritar mientras dormía, lo suficiente como para que probablemente llamaran a seguridad. Yo no entendía lo que estaba pasando. A pesar de toda la información falsa que te dan en los informes del servicio, realmente no sabía nada sobre el trastorno por estrés postraumático ni entendía lo que estaba ocurriendo en mi cerebro. Reprobé mis exámenes finales, y eso me costó lo poco que me quedaba. Para ese punto,
Tenía tantos problemas para dormir que simplemente intenté dejar de hacerlo. Sam comenzó a fumar cosas que no quiero describir, así que lo dejé en ese río. Me dirigí al norte y luego hice un gran círculo de contactos. Sabía lo suficiente sobre cómo sobrevivir como para no estar realmente en peligro de morir de hambre, a menos que estuviera, irónicamente, cerca de una ciudad. Mi baúl estaba lleno con cosas sobrantes de mi servicio activo, que me ayudaron durante varios meses. Vendí muchas de esas cosas en casas de empeño para conseguir combustible. Consideré vender mi auto algunas veces, pero estaba decidido a no hacerlo. De alguna manera, se convirtió en un símbolo para mí. Mientras pudiera dormir en él, siempre tendría una seguridad. Deambulaba de ciudad en ciudad tratando de encontrar algún trabajo que pudiera mantener con mi deteriorada condición mental. Cuando inevitablemente fallaba, seguía adelante. Durante este tiempo, mi estado emocional se volvió completamente errático y extremo. Una vez, mientras hablaba con un empleado de una gasolinera en la ciudad de Arizona Flagstaff, simplemente me desconecté. Cuando volví en mí, estaba encorvado en una esquina, llorando sin control. Más tarde supe que probablemente había estado teniendo ataques isquémicos transitorios durante años sin saberlo. Las cosas solo empeoraron. Descubrí cosas sobre mí mismo que no quería saber, que robaría, que lastimaría a personas y creía que eso me ayudaría a sobrevivir. Ese recuerdo, cuando vuelve, me llena de vergüenza indescriptible. Llegué a San Antonio y me uní a un grupo de unos 20 a 30 veteranos sin hogar bajo un paso elevado cerca de Fort Sam. Era como un infierno. La mayoría estaban en metanfetaminas, alcohol o ambos. El sentimiento general era, si la metanfetamina no te mata, el TEPT, trastorno por estrés postraumático, lo hará. Las organizaciones de apoyo prometidas resultaron ser fraudulentas y la misión parecía literalmente matarnos. Sobreviví como pude, y finalmente llegué a un punto en el que la motivación para seguir adelante simplemente desapareció. Mi auto murió en Arizona, pero un buen hombre lo reparó. Sin embargo, cuando finalmente colapsó definitivamente, yo también lo hice. Encontré un frasco de analgésicos viejos y los tomé todos. No sabía que alguien me estaba observando y llamó a la policía. Terminé en un hospital. Allí conocí a un doctor que voluntariaba en un programa especializado para casos como el mío. Con su ayuda, aprendí sobre los cambios físicos en mi cerebro, los ataques y los recuerdos recurrentes. Hoy tengo una casa, estoy casado, y dedico mi vida a ayudar a otros como yo. Hay miles en mi ciudad en situaciones similares, y siento que es mi deber estar aquí para ellos. Actualmente estoy sin hogar y he pasado las últimas noches en un autobús convertido en refugio para personas sin hogar. Estar en las calles no fue nada bueno. Terminé viviendo en una cabaña de playa, básicamente un cobertizo pintado, lo cual era mejor que estar en las calles, pero no tenía comida ni dinero. Desde que estoy en este autobús, desde el sábado pasado, estoy agradecido de tener comida y una cama por la noche. Nos dejan en el centro de la ciudad a las 9 de la mañana todos los días y nos recogen a las 6 de la tarde para llevarnos de vuelta al refugio. Los chicos que manejan el autobús son geniales y me están ayudando a organizar las cosas para conseguir un trabajo y mi propio lugar. Espero que de aquí en adelante todo mejore. He tenido altibajos durante toda mi vida adulta, pero recientemente estar en las calles ha sido lo más bajo para mí. Afortunadamente, las cosas empiezan a mejorar y tengo algo de confianza en que pronto podré ponerme en una situación decente.